estructurar. Y el título de esta reflexión es Así peleo mis batallas. Es un título súper clásico que yo creo que has visto en muchos lugares. Pero estaba yo viendo una predicación de Kim Richards. Hace mucho tiempo vi el título y me gustó mucho que dijera Así peleo mis batallas. Y nunca vi la predicación. Entonces simplemente me gustó el título. Y yo creo que como todos los que predicamos, vemos un título que nos atrae y decimos así le tengo que poner a una predicación que yo haga. Y fue el caso. Entonces hemos estado hablando nosotros en este mes, bueno, el mes que pasó en abril, de que es inevitable que nosotros no tengamos pruebas. Es inevitable no tener batallas en nuestro diario caminar. Todos los días peleamos batallas como la depresión, la ansiedad, problemas familiares, problemas económicos, enfermedades, inseguridades y muchísimas cosas que nos puedan pasar. Estas cosas nos hacen distraernos y la gran parte de nuestro pensamiento siempre está en ellas. Incluso nos llegan a robar la paz. Pero nosotros decidimos qué cara darle a los problemas que nos acechan. Y yo estaba viendo como qué cara se le pueden dar a los problemas. Y la primera cara, y me dio mucha risa como lo titulé, es el modo víctima. Definitivamente, nos podemos hacer la víctima, muchachos. ¿Por qué decir, ay, pobrecito de mí, porque a mí? Y empiezas a decir, ay, ya, a pobretearte, a tirarte al suelo, hasta que alguien te vaya y te levante, por favor. Y también podemos escoger darle la cara a los problemas en el modo valiente. A este modo yo lo llamo el tomar al toro por los cuernos, al tomar el problema desde donde viene. A aceptar que en este mundo tenemos aflicción, pero también que debemos confiar en Dios, en Jesús, porque Jesús ya venció al mundo. A aprender a adorar a Dios en todo momento. Y yo me preguntaba, ¿cómo Stephanie Montelongo pelea sus batallas? Cuando ni siquiera había visto la predicación. La predicación apenas la vi ayer y el título lo vi hace meses. Entonces yo me preguntaba, ¿y cómo Stephanie las pelea? Entonces lo único que se me vino a mí a la mente fue el decir, pues confiando en Dios. Porque puedo poner todos mis recursos de pensamiento, todos mis recursos que tengo a la mano, pero si no pongo a Dios, nada va a prosperar. Entonces, yo, Stephanie, así peleo mis batallas, confiando y creyendo en Dios. Porque todos tenemos luchas. El que se para a predicar aquí enfrente tiene luchas. El que se para y canta en la alabanza tiene luchas. El pastor, las personas de altos cargos, todos tienen luchas. El enemigo siempre anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Eso es un hecho. Entonces, yo, Stephanie, tengo muchas luchas diariamente y a veces sí me bajo, a veces no sé ni cómo hacerle, pero siempre trato de adorar a Dios. Y el día de hoy te voy a dar unos puntos que a lo mejor si no entiendes toda la prédica no hay problema. Pero si estos 4 puntos que te voy a dar los entiendes y los atesoras en tu corazón, con esto quédate. Y el primero es, aprendamos que se adora a Dios no por cómo me está yendo, sino porque Él es digno y supremo de toda alabanza. Yo no puedo decirle a Dios, no, es que me está yendo muy mal, entonces ya no te voy a adorar, entonces ya no te voy a hacer caso. No, porque eso sería una cosa muy convenenciera. Yo tengo que adorar a Dios en todo tiempo, en todo momento, me esté yendo bien, me esté yendo mal, porque Él es digno de suprema alabanza, porque Él es altísimo, porque Él es todopoderoso, porque Él ha hecho todas las cosas posibles, Él hizo la creación. Entonces yo adoro a Dios no por cómo me vaya, sino porque Él es digno. Adorarle porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y adorarle no solamente es cantar, no solamente es poner música. No tienes que ser un ministro de alabanza para poder adorarle. Adorarle incluye muchas maneras. Es reconocer que Él es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Es reconocer que la hermosura de su santidad, que Él es bueno, que Él es fiel, dar palabras de amor a Él. Hoy vamos a hablar
de Hechos 16, del 16 al 33. Y yo diría que así se pelean las batallas. Está un poquito largo el texto, pero vale la pena escuchar cada parte. Te lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice: una vez, cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin, Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Los presentaron ante los magistrados y dijeron: estos hombres son judíos y están alborotando nuestra ciudad, enseñando costumbres que los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, éste los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús y así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche el carcelero se los llevó, les lavó las heridas, enseguida fueron bautizados él y toda su familia. Te dije que estaba un poquito largo, pero ¿cómo pelearon la batalla de estar encerrados Pablo y Silas? ¿Se hicieron la víctima, como decíamos al principio, pobrecito de mí? No, ellos hicieron adoración, rindieron adoración a Dios, y lo vamos a estar desmenuzando en este pasaje. Te voy a dar un contexto. Durante su segundo viaje misionero, Pablo tuvo una visión de un hombre de la región de Macedonia que le pedía ayuda. Convencido de que Dios quería que llevara el evangelio a esa región, Pablo y Silas salieron enseguida hacia allí. Cuando llegaron a Filipos, comenzaron a predicar el evangelio, y cuando predicaron el evangelio, pasó esto de la muchacha, del espíritu y todo lo que acabamos de leer. Entonces, la primera cosa que te dije que te aprendieras: se adora no como me esté yendo, sino porque Dios es digno. Acá viene la segunda: estar en la voluntad de Dios es estar en el lugar correcto. En el lugar, en el momento y con las personas correctas. Si tú estás en la voluntad de Dios, aunque tu alrededor digas, ok, está correcto. Pablo y Silas estaban en la cárcel, era la voluntad de Dios, y estaban en el lugar correcto. Pablo y Silas se encontraban en la ciudad de Filipos, en Macedonia, haciendo la voluntad de Dios, siendo obedientes al Espíritu Santo, quien les había revelado que tenían que ir para allá. Sin embargo, estando en obediencia, fueron azotados y fueron encarcelados. De repente, de andar predicando el evangelio, de andar en otro lugar, van a Filipo, los azotan y los meten a la cárcel. Están en una cárcel oscura. Dice lo que leímos ahorita, que estaban en la celda interior y tenían cepos en los pies. Estaba yo viendo que era cepo porque no me cuadraba mucho. Y es como una cosita de madera, ponen los pies y luego otra cosa de madera y es imposible que te salgas. Estaban inmóviles.
Entonces, ellos sabían que estaban ahí por la voluntad de Dios y sabían que todo les ayudaba para bien para los que amaban a Dios. La primera reacción de Pablo y Silas fue orar y adorar. Y cantaron himnos aún estando en la situación en la que se encontraban. Estaban recién golpeados. Los romanos no les habían dado una palmadita, no. Les habían dado azotes. Y si nos vamos a las armas que usaban los romanos, era como cuero y tenían pedacitos, cuadritos de acero. Entonces imagínate que les hubieran dado con eso. Obviamente estaban con sangre, estaban allagados, estaban sufriendo. Y pudieron haberse volteado contra Dios. Humanamente hablando, la situación no estaba para que se pusieran a cantar. Yo no sé qué hubieras hecho tú. A lo mejor tú, ponte en el lugar de Pablo y Silas un ratito. ¿Te hubieras puesto a cantar? ¿Te hubieras puesto a adorar? Pues no, ¿verdad? Yo creo que yo me hubiera puesto a llorar del dolor, de la tragedia. Y yo creo que tú también, o sea, porque somos humanos, te digo, humanamente no estaba la situación para eso. Entonces, ellos pudieron decidir ponerse a llorar de dolor, de decepción, estar enojados con Dios, de decirle: Dios, estaba yo muy a gusto predicando el evangelio en aquel lugar, ¿para qué me trajiste aquí? ¿Para qué me encerraste? O sea, ¿qué onda, Señor? Como diciendo, pues con esas amistades, ¿para qué quiero enemigos? Pero no, ellos tenían al Espíritu de Dios y ellos entendían que estaban en el lugar correcto. Y el Espíritu que ellos tenían, el Espíritu que les reveló a ellos, es el mismo Espíritu que nos revela a ti y a mí las cosas. Es el mismo, no cambia. Entonces, cuando tú sientas de parte de Dios, de parte del Espíritu, que tienes que hacer algo y lo haces y te va súper mal y no funciona el asunto, estás bajo la voluntad de Dios. Pero tienes que estar consciente, tienes que estar en esa comunión de que en realidad estás en la voluntad de Dios. Y si estás en la voluntad de Dios y está todo volviéndose trizas, estás en el lugar correcto, con las personas correctas. Muchos de nosotros no tenemos la capacidad de entender cómo puede ser que la voluntad de Dios a veces duela. Decimos, pues es que estar en Dios es estar en lo bonito. Pues no, ya hemos descubierto a lo largo de este tiempo que estar en Dios también duele. Pero debemos comprender que el enemigo quiere distraernos para que nosotros dejemos de adorar a Dios. Podemos pasar la vida llena de distracciones. Se te puede ir el día y en la noche ya no oraste, o sea, nada. Te levantaste, abriste un ojo muy apenas y no le pudiste decir a Dios: gracias, Señor, porque me levantaste. A lo mejor te levantaste y viste que tenías notificaciones en Facebook, en Instagram, no sé, en alguna red social, en WhatsApp, y preferiste contestar y preferiste hacer otra cosa. Sí me explico. Esas son distracciones que el enemigo usa día a día para que nosotros estemos distrayéndonos. También los tiktokeros. No es piedra absolutamente para nadie, pero si te aprendieras de perdido un versículo de la Biblia, como te aprendes los TikTok que haces, yo creo que tu vida sería bien diferente. Y no estoy enojada y no es piedra para nadie, pero yo creo que hay que establecer prioridades, ¿no? Está bien, está padre recrearte un rato, ver memes, hacer TikTok y todo, pero siempre haz primero las cosas de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia. La distracción que el enemigo usó en Pablo y en Silas fueron sus dolores, fueron sus heridas, fue su situación actual. Y yo te voy a decir, el enemigo no quiere tus riquezas. El enemigo no quiere lo que tú puedes tener y tocar. Él quiere lo que sale de tu boca en el momento de la prueba. Como lo quería con Job, ¿se acuerdan? A Job le quitó todo y a él no le interesaba que lo perdiera, no le interesaba. Él quería que Job maldijera a Dios. Y también el enemigo quería que Pablo y Silas en esa situación estuvieran, como te decía, estuvieran renegando de Dios. Pero también te digo algo, también Dios quiere lo que sale de tus labios en el momento de la prueba. Los dos quieren lo mismo. Entonces, ¿tú a quién vas a satisfacer? ¿Al enemigo o a Dios? Debes de pensarlo muy claramente. Pablo y Silas no cayeron en las distracciones.
y olvidándose de lo que les sucedía, cantaron en alta voz de tal modo que los otros presos los oían. Tenemos que recordar que ellos estaban en el calabozo interior, estaban todavía más metidos en la cárcel. Entonces, ¿cuál fue la intensidad de la oración de estos misioneros? Yo no creo que hayan sido, y me da risa, pero no debería darme risa. Hay un canto que dice, con mi alabanza pelearé. Entonces, a mí ya hasta me da pena que lo pongan en la iglesia. Porque, pues yo, como saben, estoy a veces proyectando las canciones. Y puedo ver perfecto a la iglesia cuando adora y cuando no. Entonces a veces están con su alabanza, van a pelear y digo, wow, qué pelea. Pues mejor no pelees, porque así te van a derrumbar, ¿no? Yo creo que debemos de creer lo que nuestra boca está diciendo y debemos de hacer caso a esa alabanza y imagínate, nada más ponen ese punto, Pablo y Silas encerrados en el calabozo interior, de qué manera habrá sido su alabanza, su oración y su adoración para que sucediera lo que sucedió. Pero sabes, no importa cuál sea tu circunstancia, nunca dejes de orar, adorar, y cuando no tengas ganas, oblígate a hacerlo. Se escucha bien intenso que te obligues, pero imagínate si nosotros cada que tuviéramos ganas hiciéramos las cosas. Yo creo que nadie iría a la escuela, nadie iría a trabajar, porque no nos gusta levantarnos temprano para ir a trabajar, no nos gusta ir a la escuela, no nos gusta hacer el quehacer, no nos gustan muchas cosas. Entonces, si tú un día no tienes ganas de orar, no tienes ganas de adorar, no tienes ganas de interceder, no tienes ganas de estar en comunión con Dios, oblígate, hazlo. Y verás que va a ser tu mejor tiempo invertido. Tienes una herramienta poderosa en tus manos que te puede liberar de tu angustia, tristeza o depresión. Solamente tienes que usarla, como todo. Si tuvieras una sopa, ahí la tienes, ahí puedes comer. Pero si no te la comes, pues vas a seguir con hambre. Entonces así es con Dios. Tienes tu adoración, esa viene de ti, esa tú la tienes. Y si no la usas, pues ahí se va a quedar. Y le vas a dar chance al enemigo de que entre y te destruya. Entonces, la adoración de Pablo y Silas hizo descender la presencia de Dios aún en la prisión. Aún en un lugar feo, donde había gente, pues me imagino que maleante porque estaba encerrada, donde estaba aún lo vil, lo menospreciado, una alabanza correcta hizo que descendiera Dios a ese lugar a la vista de todos, pues mal, sucio. Pero esa alabanza fue tan del corazón, fue tan conectada a Dios, que a Dios le hizo agradable y ocurrió el terremoto. Porque ellos sabían que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, como lo dice en 2 Corintios 10:4. Ellos pudieron hacerla contra el carcelero, contra los que los azotaron, pero sabían que no estaban peleando contra ellos. Sabían que la pelea es espiritual, que la pelea no es contra carne ni sangre, es contra el espíritu. Y entonces ellos usaron cosas espirituales para poder vencer. Cuando oramos, alabamos y cantamos de corazón, Dios hace algo, Dios se mueve. Dios no se puede resistir a tu adoración. No puede. Dios no resiste un corazón contrito y humillado. Dios no se resiste a tu adoración. Pruébalo. Estaba yo esta semana poniendo en mis estados que quién más, aparte de mí, quería hacer todas las recetas de postres que veía en YouTube. Que quién más se quería maquillar, todos los tutoriales que están subiendo ahorita las youtubers. Y nosotros lo intentamos que nos salga el postre, intentamos que nos salga el maquillaje. ¿Y por qué no le haces así con la oración, con la adoración, con la alabanza a Dios? Pruébalo, prueba a Dios y vas a ver que Dios se te va a manifestar y te va a revelar cosas. Porque dice la palabra, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas que tú no conoces. Prueba a adorar a Dios con todo tu corazón. Ve cómo Él nunca se va a quedar estático.
porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces tales adoradores a Él le agradan. Hazlo en espíritu, hazlo en verdad, hazlo con un corazón dispuesto y verás que Dios va a hacer muchas cosas a tu favor. Esta semana fue muy difícil para mí, muy confusa. Tuve muchísimo trabajo, mucho. Estaba platicando con Pau y le decía, es que tengo demasiado trabajo, Pau, es que no tengo tiempo para hacer muchas cosas, estoy como atrapada, perdida. Y llegaba la noche y tengo que orar. Y bueno, oraba, pero no muy convencida. Y ya estaba en las mañanas, y en las mañanas siempre que me levanto, aunque no puedo abrir ni el ojo, me gusta decirle al Señor, gracias Señor porque me levantaste, gracias porque escucho a que mi sobrina ya llegó, y que mi sobrina está bien, y que mis hermanos y que mis papás están bien. Y gracias porque nos has protegido de esta pandemia. Y puede que mi oración dure 1 minuto, pero siempre intento darle gracias a Dios porque me despertó, porque otras personas ya no despertaron. Entonces, a veces estoy trabajando, esta semana estuve con mis audífonos todo, trabajando y escuchando música, y estaba escuchando de todo tipo, estaba escuchando desde el trap hasta, no sé, las canciones súper bonitas, súper tranquilas y todo, y estaba escuchando un rap, que vieras que cómo me llegó el rap, y de repente me desconecto 3-5 minutitos de mi trabajo, y empiezo a adorar a Dios porque su misma música me empieza a ministrar, ni siquiera porque yo le busque, ¿sabes? Simplemente porque su misma música me empieza a ministrar. Y son momentitos en los que a lo mejor 5 minutos me desconectan del mundo y me llevan a su presencia, y Dios se manifiesta. Y es por eso que yo te digo, si tú te dispones, Él está ahí, Él no se va a quedar estático nunca. Eso créemelo, te lo aseguro, te lo firmo. La adoración provoca que las cadenas se rompan, que se quiebren los yugos. Porque yo peleo mis batallas alabando el nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús. No puedes pelear tus batallas de ninguna otra manera. Tú tienes que pelear tus batallas adorando a Dios. Porque Dios va a pelear las batallas por ti. Facebook no va a pelear las batallas por ti. TikTok no va a pelear las batallas por ti. Instagram no va a pelear las batallas por ti. Ni WhatsApp, ni nadie. La única persona que va a pelear las batallas por ti se llama Jesús. Y tienes que estar en perfecta comunión con Él, en perfecta combinación, para que Él pueda ayudarte a pelear y a salir victorioso de todas las batallas que se te vengan enfrente. Las oraciones y las alabanzas de los 2 misioneros produjeron la libertad en Cristo. Las cadenas de todos se rompieron, tanto físicas como espirituales. En ese lugar había personas que no conocían de Cristo. El carcelero no conocía de Cristo. Y en ese momento, él no tenía cadenas físicas, pero tenía cadenas espirituales. Y gracias a la adoración de 2 personas, que ni siquiera a lo mejor lo hicieron con ese pensamiento de, vamos a liberar al carcelero. Simplemente lo hicieron porque ellos querían adorar a Dios. Gracias a la adoración de esas 2 personas, el carcelero fue salvo. Él y toda su casa. Dice que al último, lo que estábamos leyendo, que él y toda su casa fueron salvos, fueron bautizados. Entonces a veces nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo por nuestros papás, no sé, nuestros amigos que no son cristianos, que todavía no son alcanzados? Pues ora, da una alabanza de corazón, y Dios va a hacer lo demás. Tú nada más hazlo de todo tu corazón. Quedó demostrado que para Dios no hay nada imposible. Porque imagínate quién podía derribar las cadenas de todas las personas. Pues nada más Dios, nada más Él puede hacer esos milagros. Y te digo, el Dios que hizo las cosas ahí con Pablo y Silas es el mismo Dios que tú y yo adoramos. Las situaciones difíciles que vienen a nuestras vidas se convierten en un testimonio para otros. La muestra la tenemos en el carcelero de Filipo. Su primera reacción fue quitarse la vida, pero Pablo lo detuvo, le dijo, no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Los presos pudieron haberse escapado, pero el Señor no lo permitió. El Señor tiene todo bajo control. El Señor permitió que las cadenas se cayeran, pero no permitió que los presos se fueran. ¿Por qué? Porque tenía salvación para el carcelero. Porque cuando Dios obra, lo hace para traer bendición y jamás para traerte maldición.
A pesar de que estos hombres estaban en cárceles físicas, Dios llevó a Pablo y a Silas a este lugar para traer la libertad verdadera y la salvación a sus almas. Por eso, como te dije, estaban en el lugar correcto. En la cárcel, sí. Latigados, sí. No sé, en la suciedad, en lo malo. Pero estaban en el lugar correcto porque estaban haciendo la voluntad de Dios. El carcelero, al ver la manifestación del poder de Dios, recibió una de las más hermosas promesas de toda la Biblia y le dijo: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús y serán salvos tú y toda tu casa. Imagínate todo lo que tuvo que pasar, todo lo que ellos tuvieron que pasar, pero el hombre fue ganado, gracias a Dios. La tercera cosa que tienes que tener bien clara es que Jesucristo es el único que puede salvar al ser humano. Como lo dice aquí: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No hay otro, como te dije ahorita. Tus redes sociales, tus amigos, tus papás, nadie te puede salvar. La única persona que te puede salvar es Jesús. Y por eso es que tienes que estar en esa constante conexión con Él. Aprendamos que no debemos permitir que las luchas cotidianas nos priven del deseo de orar y alabar a Dios. Cuando oramos y cantamos durante los tiempos de tristeza, enfermedad, persecución, Dios se glorifica. Todavía Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Todavía. Debemos aprender, y es el cuarto punto, que incluso en momentos que nos parecen injustos, dolorosos y de gran prueba, tenemos la decisión de hundirnos o de adorar y alabar al único Dios que es digno. Incluso cuando todo me esté yendo mal, me esté yendo de la patada, incluso en este tiempo de pandemia, estamos en el lugar, en el momento y con las personas correctas. Sí, ¿qué hubieran dicho si les hubieran dicho hace 6 meses que iban a vivir una pandemia? Pues sí, ha sabido ni nazco, ¿verdad? Casi. Pero no, estamos en el lugar correcto. Y cuidándonos, y como está pasando todo, estamos en la situación correcta porque estamos bajo la voluntad del Padre. Otro ejemplo de que nunca hay que dejar de adorar a Dios lo encontramos en Lamentaciones 3. Si tú te pones a leer todo ese capítulo, habla que Jeremías perdió todo, que le estaba yendo de la patada, que estaba muy mal. Pero lo único que Jeremías no perdió fue su adoración a Dios. Si también te pones a pensar, Daniel, que prohibieron que oraran, prohibieron muchas cosas, perdió su lugar donde él nació, donde vivía, pero él jamás perdió su adoración a Dios. Él, aunque estuviera prohibido, él seguía orando, él seguía intercediendo. Ten en cuenta que tu tiempo le pertenece a Dios. Tú completamente le perteneces a Dios. Necesitas entrar en una búsqueda constante y una disciplina con Dios. Acuérdate, no es que yo sienta, porque el sentir es variable. Es que yo quiera. Es como cuando las personas se ponen a dieta. Yo creo que ninguna persona se quisiera poner a dieta. Pero si lo necesitan por salud, para entrar en el vestido, para entrar en la ropa, para algo, te vas a disciplinar y vas a comer lechuga y vas a comer a tus horas y vas a comer y tal cual te lo dice el nutriólogo. Pero yo creo que nadie tiene ganas de hacer dieta. Así es lo mismo con Dios. A lo mejor no tienes ganas, pero hazlo. Hazlo porque es una decisión y una disciplina que tú vas a tener con Dios, un compromiso que tú vas a tener con Dios. Y sobre todo, y lo que siempre te digo, porque es bien importante para mí, créele a Dios. Es bien difícil creerle a Dios, pero créele. Dios va a hacer cosas aún mayores que cuando estuvo Jesús aquí. Cosas van a pasar. Nada más nosotros tenemos que creer en Él. Entonces,